Lección 134. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Comentario. Ocasionalmente he hablado de la naturaleza sinfónica del texto en el que Jesús introduce, reintroduce y desarrolla sus temas de salvación. Lo mismo puede decirse del libro de ejercicios. Sin duda, su estructura difiere del texto, pero a medida que lees las lecciones, puedes reconocer su organización sinfónica. Temas introducidos, discutidos, abandonados y luego traídos de vuelta para ser desarrollados aún más. Estas 3 lecciones siguientes ilustran esta estructura, ya que se centran en un tema que vimos en las lecciones 68 a 72, el plan del ego para la salvación. Este plan, conocido en el texto como el plan del ego para el perdón, consiste en aferrarse a los agravios. Como introducción a la lección 134, permítanme revisar este ingenioso plan. La estrategia del ego nos llama a hacer realidad el pensamiento de pecado de la mente y luego convencernos de que nuestra culpabilidad es tan horrible que nunca puede ser vista, no sea que el error golpee nuestros corazones. En otras palabras, el pecado conduce a la culpabilidad, que a su vez exige castigo. El ego establece así la dolorosa realidad del pecado y nos dice que si permanecemos dentro de la mente y confrontamos su culpabilidad, nos toparemos de frente con la ira de un Dios furioso, empeñado en destruirnos, recuperando la vida que le robamos. El ego nos aconseja que la única manera en que podemos ser salvos de nuestro pecado es negando su presencia y proyectándolo hacia afuera, haciéndonos creer que ahora existe en un cuerpo, ya sea el de alguien más o el nuestro. Es irrelevante desde el punto de vista del ego, siempre y cuando el pecado sea percibido fuera de la mente. La definición de ataque. Por cierto, cuando proyectamos el pecado sobre nuestros propios cuerpos, llamamos a la enfermedad del ataque, el tema de la lección 136. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Libro de ejercicios, lección 136. La lección 134 comienza con una discusión del plan del ego de ver el pecado como algo real, pero en otra persona. En el folleto del canto de la oración, Jesús llama a esta dinámica de ataque justificado, perdonar para destruir. Canto de la oración, párrafo 2, sección 2. Como recordará el lector. Párrafo 1. Revisemos el significado de perdonar, porque puede ser distorsionado y percibido como algo que implica un sacrificio injusto de ira justa, un don injustificado e inmerecido y una completa negación de la verdad. Desde este punto de vista, el perdón debe ser visto como una mera locura excéntrica y este curso parece apoyar la salvación en un capricho. Comentario. Comenzamos con nuestra miserable pecaminosidad, creyendo que existimos a expensas de Dios. Como he explicado antes, el pecado que merece la culpa no es realmente el asesinato de Dios y la crucifixión de su Hijo, sino nuestro egoísmo egocéntrico que asume proporciones tan monstruosas que terminamos diciendo: quiero que mi individualidad y mis necesidades especiales sean atendidas y no me importa el costo, incluso si implica destruir a otro, incluso a otro.
Con mucho gusto lo hago para existir. El sacrificio de amor es un pequeño precio a pagar por la supervivencia de mi ser especial. Ese es el pecado que negamos y al proyectarlo decimos que está en otra persona. Si eso es cierto, como la percepción ciertamente atestigua, yo soy inocente y otros merecen juicio. Así decimos a nuestras relaciones especiales. Tú, el objeto de mi ira justificada y justa, mereces ser castigado. Para ennoblecerme aún más y reforzar mi autoproclamada inocencia, asumo un manto de espiritualidad, proclamando que a pesar del pecado, en la bondad de mi corazón misericordioso, ofrezco perdón y perdón. Así se sacrifica mi ira justa para servir a una verdad espiritual más elevada. Esto, entonces, es perdonar para destruir. Yo te perdono aunque tus pecados no lo merezcan. Por lo tanto, no son verdaderamente perdonados, sino condenados, como explica Jesús. Aunque lo consideras un regalo injustificado, debe mantener la culpa que tú perdonarías. El perdón injustificado es un ataque, y esto es todo lo que el mundo puede dar. A veces perdona a los pecadores, pero permanece consciente de que han pecado y por eso no merecen el perdón que da. Este es el perdón falso que el mundo emplea para mantener vivo el sentido del pecado. Texto capítulo 30, sección sexta, párrafo 3, oraciones 4 y 1. En el canto de la oración, Jesús hace el mismo comentario, pero con más fuerza aún. Ningún regalo del cielo ha sido más malentendido que el perdón. De hecho, se ha convertido en un azote, una maldición donde debía bendecir, una burla cruel de la gracia, una parodia de la santa paz de Dios. La bondad del perdón es oscura al principio, porque la salvación no se entiende ni se busca verdaderamente. Lo que fue hecho para sanar es usado para herir porque el perdón no es deseado. La culpa se convierte en salvación y el remedio parece ser una terrible alternativa a la vida. Canto de la oración, capítulo 2, sección primera, párrafo 1, oraciones 1 y 2, oraciones 4 y 6. Antes de que podamos aprender el significado del verdadero perdón, primero debemos entender la versión distorsionada del ego, que es la razón por la cual la lección comenzó como lo hizo. Jesús continúa ahora con su mensaje de perdón, la bendición del Espíritu Santo que reemplaza la maldición del ego. Esta visión retorcida de lo que significa el perdón se corrige fácilmente cuando se puede aceptar el hecho de que no se pide perdón por lo que es verdad. Debe limitarse a lo que es falso. Es irrelevante para todo excepto para las ilusiones. Comentario. La palabra perdón aparece con poca frecuencia en un curso de milagros y es sinónimo de perdón. Su uso suele estar determinado por el compás. El perdón tiene 2 sílabas y el perdón 3. Por lo tanto, las palabras son idénticas en su significado y se usan indistintamente. En el perdón para destruir, perdono lo que creo que es verdad, tu pecado. Sé que tú eres el pecador porque yo lo soy. Mi existencia como un individuo único y separado fue adquirida pecaminosamente a expensas de Dios, ya que la individualidad y la unidad no pueden coexistir. Así he destruido a Dios para poder vivir, y mi existencia prueba que la unidad perfecta es una mentira.
El mismo hecho de que yo piense que estoy aquí, por lo tanto, existiendo en un cuerpo con personalidad, significa que no solo soy un individuo, sino un pecador cuyo pecado es tan palpablemente real como mi cuerpo percibido. La defensa del ego contra la culpa que inevitablemente sigue a mi creencia en el pecado es la proyección. El pecado no está en mí, sino en ti. Esta es la verdad del ego. No debe ser negada. Sin embargo, en esta lección y en otros lugares también se nos enseña que no podemos perdonar un pecado que creemos que ha ocurrido en realidad. Por ejemplo, texto capítulo 27, sección segunda, párrafo 1, oración quinta. Texto capítulo 30, sección sexta, párrafo 1, oración 4. Pero el pecado que vemos como un pensamiento o percepción equivocada, el producto de una elección equivocada para la separación, todo lo cual es perdonado al corregir el error de la mente. Hablamos aquí, por cierto, solo de una injusticia que hemos juzgado digna de condenación. Todos en este mundo hacen cosas desde un sistema de pensamiento equivocado. De hecho, simplemente tomar un respiro es un producto del sistema original de pensamiento erróneo de separación y necesidad. El punto no es que nos sintamos culpables porque respiramos, sino que vemos el error de condenar a otro por lo que hemos juzgado como pecaminoso. Ver el pecado como una ilusión significa que no ha tenido ningún efecto. Cuando creemos que hemos sido heridos por otros y demostramos nuestro dolor como prueba de sus pecados de insensibilidad, reteniendo amor, etc., les decimos que sus pecados tuvieron efecto y por lo tanto son reales. El verdadero perdón es por lo tanto imposible cuando el ego se regodea una vez más en el triunfo. Jesús describe esta dinámica de ataque en forma de enfermedad, diseñada para probar la culpabilidad de otro y por lo tanto no merecedora de perdón. Un enfermo y sufriente, pero representa la culpa de tu hermano, el testigo que le envías no sea que se olvide de las heridas que le infligió, de las que juras que nunca escapará. Esta imagen enferma y triste que aceptas, si tan solo puede servir para castigarlo. Los enfermos son despiadados con todos y en el contagio buscan matar. La muerte parece un precio fácil si pueden decir, mira hermano, de tu mano muero, porque la enfermedad es el testigo de su culpabilidad y la muerte probaría que sus errores deben ser pecados. El cuadro sombrío y amargo que has enviado a tu hermano lo has mirado con pena, y todo lo que ha mostrado a él lo habéis creído porque es testimonio de la culpabilidad en él que habéis percibido y amado. Texto capítulo 27, sección primera, párrafo 4, oraciones 3 y 10 y oraciones 10 y 11. Párrafo 2.4. La verdad es la creación de Dios y el perdón no tiene sentido. Comentario. Esto es porque ustedes perdonan una ilusión o un error y no hay errores en el cielo. El amor no necesita ser perdonado, solo aceptado, porque es el rechazo del amor lo que el ego felizmente juzga como pecaminoso. Cuando usted retiene el amor, aparta a Jesús o construye un caso contra alguien, su ego salta y grita, pecado. Luego viene la culpa que tú niegas proyectándola sobre otro, atacando aún más. Sin embargo, apartar el amor no es un pecado,
sino solo el resultado loco del miedo de perder su individualidad y su especialismo. Una vez más, no es un pecado que merece ser castigado, sino un error que necesita ser corregido. Párrafo 257. Toda verdad le pertenece, refleja sus leyes e irradia su amor. ¿Esto necesita perdón? ¿Cómo puedes perdonar a los que no tienen pecado y son eternamente benignos? Comentario. El reflejo de las leyes de Dios en este mundo es el perdón, que reconoce que las ilusiones no son la realidad y por lo tanto solo necesitan ser perdonadas. Dios y Cristo no lo hacen, ni tampoco lo hacen nuestros hermanos tal como son en verdad, porque solo perdonamos la proyección de nuestro pecado sobre otra persona. Por lo tanto, no es la otra persona la que necesita el perdón, sino nosotros mismos por proyectar nuestro deseo equivocado de que el pecado sea real. Jesús nos pide que miremos a nuestros hermanos a través de sus ojos, aprendiendo que nuestros errores no han tenido ningún efecto sobre el Hijo de Dios sin pecado y eternamente benigno. El Hijo de Dios es perfecto, o no puede ser el Hijo de Dios. Tampoco lo conoceréis si pensáis que no merece la huida de la culpa en todas sus consecuencias y formas. No hay manera de pensar en Él sino esto. Si quieres saber la verdad sobre ti mismo, te doy gracias, Padre, por tu Hijo perfecto, y en su gloria veré a los míos. Comentario. He aquí la alegre declaración de que no hay formas de maldad que puedan vencer la voluntad de Dios, el feliz reconocimiento de que la culpa no ha tenido éxito por su deseo de hacer realidad las ilusiones. ¿Y qué es esto excepto una simple declaración de la verdad? Texto capítulo 30, sección 6, párrafo 9. La mayor dificultad que encuentras en el perdón genuino de tu parte es que todavía crees que debes perdonar la verdad y no las ilusiones. Comentario. En otras palabras, perdono lo que no has hecho. Una vez más, no nos estamos refiriendo a la conducta, sino a la interpretación de la mente de la conducta. Recuerda que en un curso de milagros enseña que la percepción no es objetiva porque te miro a través de los ojos del ego o de Jesús. Si con el ego debo atacar, porque eso es todo lo que el ego hace. Si con Jesús, sin embargo, entiendo que lo que ataco en ti es una proyección de lo que no quiero ver en mí mismo, tanto una ilusión como lo que veo en ti. Debe ser así, ya que las ideas no abandonan su fuente. Tus pecados son míos, los míos tuyos. Perdono, pues, una ilusión detrás de la cual se esconde la verdad inmutable del Hijo de Dios. No olvides entonces que los ídolos deben mantener oculto lo que eres, no de la mente de Dios, sino de la tuya propia. Texto capítulo 30, sección 3, párrafo 11, oración 8. Párrafo 3.2. Ustedes conciben el perdón como un vano intento de mirar más allá de lo que está allí, de pasar por alto la verdad en un esfuerzo infundado por engañarse a sí mismos, haciendo realidad una ilusión. Comentario. Importantemente, Jesús no está diciendo que debemos negar lo que nuestros ojos ven. En este mundo, la gente hace cosas desmesuradas por estar en este mundo o porque estar en este mundo es algo desmesurado. Recuerde que Jesús está hablando de interpretación. Nuestra interpretación, lo que creemos que es un hecho,
es lo que las personas son malas por lo que hacen. Y demostramos su pecado a través de nuestro yo herido. Esa interpretación necesita ser cambiada, no lo que nuestros ojos físicos contemplan. Así volvemos a la cuestión central. ¿Qué maestro elegimos para instruirnos en la percepción del mundo? Párrafo 3.3. Este punto de vista retorcido refleja la idea de que el pecado aún está presente en tu mente, al igual que tú mismo te consideras a ti mismo. Comentario. Este no es el yo con el que nos identificamos como cuerpo o personalidad. Jesús habla solo de lo que el que toma la decisión ha hecho realidad en la mente. Soy un miserable pecador, culpable de destruir el amor del cielo y crucificar a Cristo, y merezco castigo. El plan de mi ego para escapar de esta terrible carga es señalar a alguien más, además de mí, como el pecador. Como dice en una lección posterior del libro de ejercicios, así se hicieron los detalles. Libro de ejercicios, lección 161, párrafo 3, oración 1. Hicimos un mundo de detalles que llenamos con personas que se convertirían en nuestros chivos expiatorios, que vemos el pecado en ellos y no en nosotros mismos. Sin embargo, lo que vemos refleja lo que no queremos ver, pero que ya hemos hecho realidad en nuestras mentes. Párrafo 4.1. Porque piensas que tus pecados son reales. Ves el perdón como un engaño. Comentario. Perdonarte es parte del plan del ego de negar mi pecaminosidad, verla en ti, pero pasarla por alto, y asumir el santo manto de la espiritualidad. En mi estado de santidad avanzada, perdono e incluso amo, no importa cuán pobremente hayas actuado hacia mí o hacia otros con los que me identifico. Este enfoque significa que secretamente queremos que la gente se comporte abusivamente, que nos rechace y nos traicione para que podamos adoptar esta postura más santa que tú, elevarnos por encima de nuestra miseria personal para mirar hacia abajo a los pecadores y decir: eres una persona miserable, pero con el amor de Jesús en mi corazón te perdono. Así somos aparentemente perdonados y el otro condenado, aunque en la superficie parezca perdón. Párrafo 4.2.3. Porque es imposible pensar en el pecado como verdadero y no creer que el perdón es una mentira. Así que el perdón es realmente un pecado como todos los demás. Comentario. El perdón en este sentido es un subterfugio, otra forma de atacar, pero pareciendo como si fuera amoroso. Por eso perdonar para destruir es un término tan trágico, no particularmente bello, pero que expresa bien el propósito oculto del ego. Dios te destruirá a ti, el pecador que le robó, y yo seré perdonado. Así yo iré al cielo y tú al infierno. En palabras que ya hemos visto, Jesús pinta un retrato ardiente de nuestros motivos secretos hacia aquel a quien acusamos de pecado. Tienes ante sus ojos un cuadro de tu crucifixión para que vea que sus pecados están escritos en el cielo en tu sangre y muerte. Y vayas delante de él cerrando la puerta y condenándolo al infierno. Sin embargo, esto está escrito en el infierno y no en el cielo, donde usted está más allá del ataque y probar su inocencia. Texto capítulo 27, sección primera, párrafo 3, oraciones 2 y 3. Párrafo 4, 4, 6. Dice que la verdad es falsa,
y sonríe a los corruptos como si fuera tan inocentes como la hierba, tan blancos como la nieve. Es ilusoria en lo que cree que puede lograr. Vería como lo correcto, lo claramente incorrecto, lo repugnante como lo bueno. Comentario. Otra forma tomada por el perdón para destruir es la Blitznichthut, el estado de ver el mundo como maravilloso, lleno de gente buena haciendo cosas buenas. Ciertamente, afirma el Blixnini, todos hacen algo malo de vez en cuando, pero hay tal amor y espiritualidad aquí, una presencia palpable de Dios, que todo es una parte milagrosa, aunque inescrutable, del plan de nuestro Creador. La verdad, sin embargo, es que no es maravilloso aquí. En el cielo sí, pero ¿qué puede ser maravilloso de la creencia de que destruimos a Dios? ¿Huimos de casa y nunca encontraremos el camino de regreso? E incluso si pudiéramos, el cielo se iría, o al menos nos impediría regresar. Jesús describe así una de las sutiles estratagemas del ego de defender nuestra creencia real y secreta en el pecado, pintando sobre sus proyecciones con un rostro feliz e inocente, ya sea que se trate de alguien que cometa un crimen atroz contra nosotros o simplemente del mundo mismo. Es esencial que llamemos a las cosas por su nombre. El mundo fue hecho como un ataque a Dios. Libro de ejercicios, lección 3, párrafo 2, oración 1. Y el ataque es su naturaleza. Las ideas no abandonan su fuente y el pensamiento original de ataque de separación nunca puede salir de la mente, a pesar de su proyección en la forma. El mundo permanece siempre unido a su fuente, en uno con el pensamiento de ataque de la mente. Por lo tanto, el miedo, el odio y el ataque son las características definitorias de este mundo, mientras que el amor, la paz y la vida eterna definen el cielo. No hay término medio, no hay compromiso entre la ilusión y la verdad. Lo mejor que podemos hacer aquí, sin embargo, es deshacer nuestra creencia en la realidad del mundo, el propósito del perdón. Párrafo 5.2. El perdón no es un escape desde este punto de vista, es meramente una señal más de que el pecado es imperdonable, en el mejor de los casos para ser ocultado, negado o llamado de otra manera, pues el perdón es una traición a la verdad. Comentario. Hemos hecho realidad el pecado y ahora buscamos pasar por alto o negarlo en nosotros mismos, en otra persona o en el mundo en general. Puesto que lo que comprende la mente equivocada es el pecado y las ideas no abandonan su fuente, el universo físico como proyección del pecado es también un lugar de pecado, ya que es el hogar del ataque. Lo que es pecado es una declaración de que existo y que Dios ha sido destruido, honrando mi deseo de individualidad, de ser especial y de satisfacer mis necesidades egoístas a expensas de los demás. Así que el pensamiento pecaminoso que albergamos en nuestras mentes es el pensamiento que dirige el mundo. Un curso de milagros nos ayuda a dar un paso atrás con Jesús como nuestro guía y a ver. Solo entonces podremos sonreír suavemente y decir que las ilusiones no son la verdad y así deshacer lo que nunca fue, la esencia del perdón. Sin embargo, no podemos deshacer lo que creemos que está aquí si no reconocemos que creemos que está aquí. Experimentarnos en un cuerpo refleja la creencia de que el pecado es real,
Sin mirar esto, el pecado permanecerá por siempre real y el perdón una locura excéntrica y traicionera a la verdad. Párrafo 5.3.4. La culpa no puede ser perdonada. Si pecas, tu culpa es eterna. La culpa permanecerá mientras creas que tu pecado es real. Por lo tanto, mientras desees ser un individuo separado, autónomo e independiente, debes creer que tu culpa merece castigo y tu pecado más allá del perdón. Párrafo 5.5. Los que son perdonados de la vista que sus pecados son reales son lamentablemente burlados y condenados dos veces. Primero, por sí mismos, por lo que creen que hicieron, y una vez más, por los que los perdonan. Comentario. Si me has hecho algo terrible, te sentirás culpable. Así es como se burlan de ti y te condenan por primera vez. La creencia en tu propio pecado, de la que da fe mi sufrimiento, te dice que no mereces ser perdonado. En segundo lugar, si protesto porque te amo y te perdono, te visito en la cárcel, por ejemplo, y te digo lo maravilloso que eres como hijo de Dios, una parte de ti se sentirá aún más condenada y burlada mientras yo condescendientemente te desprecio, dignándome a perdonar a un pecador tan miserable. No puede haber amor en esta práctica en la cual una persona mejor se digna a agacharse para salvar a una persona más baja de lo que realmente es. El perdón aquí se basa en una actitud de graciosa nobleza tan lejos del amor que la arrogancia nunca podría ser desalojada. ¿Quién puede perdonar y sin embargo despreciar? ¿Y quién puede decir a otro que está inmerso en el pecado y sin embargo percibirlo como el Hijo de Dios? ¿Quién hace que un esclavo enseñe lo que es la libertad? No hay unión aquí, sino solo dolor. Esto no es realmente misericordia, esto es la muerte. Canto de la oración, párrafo 2, sección segunda, párrafo 2, oraciones 1 y 8. Jesús regresa ahora al verdadero perdón. Párrafo 6. Es la realidad del pecado lo que hace que el perdón sea natural y totalmente sano, un alivio profundo para aquellos que lo ofrecen, una bendición silenciosa donde es recibido. No tolera las ilusiones, sino que las recoge ligeramente, con un poco de risa, y las pone suavemente a los pies de la verdad, y allí desaparecen por completo. Comentario. Si lees atentamente este párrafo, te darás cuenta de que Jesús te está diciendo que no seas un bliznini. No niegues el pecado, nos dice, míralo. Recopilar ilusiones y ponerlas a los pies de la verdad, Jesús articula así el principio básico de su curso de llevar la oscuridad de la ilusión a la luz de la verdad. Llevándole la ilusión del pecado, nos unimos a su suave risa, la risita en la que dejamos el instante santo, unidos con nuestros hermanos y con Él. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 9, oración 8. Implícito aquí es tener cuidado de no saltarse los pasos. Llevar las ilusiones a la verdad significa mirarlas, no tirar los pensamientos equivocados en un saco. Atarlas en un paquete que traemos a Jesús esperando mágicamente que nos las quiten sin que tengamos que lidiar con ellas nosotros mismos. En cambio, Jesús nos insta a examinar el odio, el juicio y el egoísmo en nuestros corazones. Como vemos en estas importantes líneas que ya hemos citado, puede que te preguntes por qué
Es tan crucial que mires a tu odio y te des cuenta de todo su alcance. También puedes pensar que sería bastante fácil para el Espíritu Santo mostrártelo y disiparlo sin la necesidad de que lo levantes para que te des cuenta a ti mismo. Texto capítulo 13, sección tercera, párrafo 1, oraciones 1 y 2. Debemos hacer nuestra parte para permitir que Jesús haga la suya. Cuando lo hagamos, este pasaje de la lección de hoy tendrá perfecto sentido para nosotros y el proceso del perdón se aligerará, acompañado por la suave risa que nos eleva más allá del mundo hacia el corazón de Dios. Párrafo 7.1.2. El perdón es lo único que representa la verdad en las ilusiones del mundo. Ve su nada y mira directamente a través de las 1000 formas en las que pueden aparecer. Comentario. Cuando miras el pecado a través de los ojos de Jesús, ves directamente a través de él hacia la verdad. Jesús no quiere decir fingir que no hay nada allí, sino que al mirar con él a la ilusión del juicio, mirarás más allá. En el lugar de negar lo que su cuerpo o el de otra persona ha hecho, usted cambia su interpretación del cuerpo al cambiar de maestro. Lo que parecía ser una sólida pared de granito, la creencia en el pecado, se convierte en un velo endeble que no puede bloquear la luz que brilla desde más allá de ella, ahora claramente vista. Sin embargo, no verás si miras con ojos de juicio. Solo la visión del perdón separa el velo. La visión o el juicio es su elección, pero nunca ambos. Texto capítulo 20, sección quinta, párrafo 4, oración 7. En resumen, miras tus juicios y tu creencia en el pecado dándote cuenta de que no eran lo que pensabas. Sus diferentes formas, aparentemente mayores o menores, desaparecerán en su propia nada a medida que la luz del perdón los libere. Párrafo 7.3. Mira las mentiras, pero no es engañada. Comentario. El perdón y el milagro miran las mentiras de la destrucción y la devastación, pero no son engañados por su aparente realidad. Un milagro es una corrección, no crea ni cambia realmente en absoluto, simplemente mira la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Libro de ejercicios, lección 13, párrafo 1, oraciones 1 y 3. De lo que sea que me acuse a mí o a ti, no he tenido ningún impacto en nuestro ser en Cristo y en el amor de Dios. Sin embargo, no puedo conocer su unidad hasta que me doy cuenta de que tú y yo también somos uno en la mente dividida. Compartiendo el sistema de pensamiento loco de separación y ataque y la sana corrección del perdón y el milagro. Un maestro miente, un maestro ve el reflejo de la verdad. Párrafo 7.4.5. No presta atención a los gritos autoacusatorios de los pecadores locos de culpa. Los mira con ojos tranquilos y se limita a decirles: hermano mío, lo que tú crees que no es verdad. Comentario. Este tipo de afirmación, hermano mío, lo que tú crees que no es verdad, se encuentra en todo el texto, en el libro de ejercicios y en el manual de diferentes formas. Se nos dice, por ejemplo, hijo de Dios, no has pecado, pero has estado muy equivocado. Texto capítulo 10, sección quinta, párrafo 6, oración 1. Solo confunde la interpretación con la verdad y estás equivocado. Pero un error no es un pecado, ni la realidad ha sido tomada de su trono por sus errores.
Manual para los Maestros, pregunta 18, párrafo 3, oraciones 7 y 8. No tiene sentido que Jesús nos diga: hermano mío, lo que tú piensas no es verdad, hasta que sepamos lo que pensamos. Esto no se puede decir con demasiada frecuencia. Necesitamos tomar conciencia de nuestra creencia de que el pecado de separación es real. Existo porque he pecado, pero niego su presencia al percibirlo en ti. Soy así el infierno, literalmente, en probar que todos en mi vida son pecadores y merecedores de juicio. Así nuestros ojos penetrantes buscan el pecado y la culpabilidad en otros para atacarlos. Los mensajeros del miedo son entrenados por el terror y tiemblan cuando su amo los llama a servirle, porque el miedo es despiadado incluso para sus amigos. Sus mensajeros se roban la culpa en busca hambrienta de culpa, pues su amo los mantiene fríos y hambrientos y los hace muy viciosos y les permite darse un banquete solo con lo que regresan a él. Ninguna pizca de culpa se le escapa a sus ojos hambrientos y en su búsqueda salvaje del pecado se abalanzan sobre cualquier cosa viviente que vean y la llevan gritando a su amo para que sea devorada. Texto capítulo 19, sección cuarta, párrafo 12, oraciones 3 y 7. Identificamos a estos hambrientos mensajeros del miedo mirando hacia adentro, con Jesús a nuestro lado diciendo: hermano mío, lo que piensas de ti mismo y de los demás no es verdad. La fuerza del perdón es su honestidad, que es tan incorrupta que ve las ilusiones como ilusiones, no como verdad. Comentario. La honestidad en el perdón ve la verdad sobre el ego, ya que su sistema de pensamiento es el pecado y el odio. Eso es lo que creemos de nosotros mismos. Así, la honestidad mira más allá de lo que creemos que es verdad para ver la verdad real. Las ilusiones como ilusiones, mis ilusiones. Recuerden nuestra línea citada con frecuencia. El secreto de la salvación es esto, que usted se está haciendo esto a sí mismo. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 10, oración 1, párrafo 825. Es por esto que se convierte en el no engañador frente a la mentira, el gran restaurador de la verdad simple, por su capacidad de pasar por alto lo que no está allí, abre el camino a la verdad que ha sido bloqueada por sueños de culpa. Ahora eres libre de seguir el camino de tu verdadero perdón, porque si un hermano ha recibido este don de ti, la puerta se abre para ti. Comentario. Es por eso que el enfoque de un curso de milagros está en la relación especial, pidiendo la ayuda de Jesús para mirar a esta persona de manera diferente, lo que significa nuestra disposición a mirarnos a nosotros mismos de manera diferente. Tenga en cuenta que no podemos pasar por alto lo que no está allí para que primero reconozcamos que realmente creemos que está allí. Al mirar más allá de los pecados de nuestro hermano, estamos mirando más allá de los nuestros, ya que los mismos son uno. El perdón se convierte así en la llave que abre la puerta a través de la cual pasamos al mundo real y más allá al cielo. Este siguiente párrafo importante nos proporciona una manera práctica de dirigir nuestro día. Párrafo 9. Hay una manera muy simple de encontrar la puerta al verdadero perdón y percibirlo abierto de par en par en la bienvenida. Cuando sientas que estás tentado a acusar a alguien de pecado, en cualquier forma,
No permitas que tu mente piense en lo que crees que él hizo, pues eso es autoengaño. Pregúntale en su lugar, ¿me acusaría a mí mismo de hacer esto? Comentario. El yo al que acuso no es el yo que creo que soy, pues acuso a la mente en la que yace la creencia en el pecado. Es esencial que comprenda el tremendo costo que supone para mí acusarlo de cualquier cosa significativa o insignificante, pues cuando lo hago me acuso a mí mismo del mismo pecado. Esto significa que soy yo el que está condenado, no tú. La idea del pecado nunca ha dejado su fuente en mi mente. Además, te he puesto en mi sueño para poder escapar de la terrible carga del pecado. Por lo tanto, en mis acusaciones me he hecho un regalo maravilloso. Si tan solo le pido a Jesús que me ayude a ver que no te estoy acusando a ti, sino a mí. Mis juicios sobre ti, entonces, son aulas que me permiten exponer el plan del ego invirtiendo su curso, recordando el pecado que había proyectado sobre ti. Estas lecciones me ayudan a ver la sutileza del ego al guardar el pecado, pero con mi falta de conciencia está en mi mente. El ego me ha permitido mantener mi existencia individual y especial, pero mágicamente culpar a otro que pagará el precio del sacrificio en vez de a mí. Por lo tanto, parece que tengo el pastel del ego de la separación y lo disfruto también. Sin embargo, soy yo quien paga el precio y es una locura creer que podría sufrir felizmente el efecto del pecado de otro, que es un peor pecador que yo. La locura del sistema del ego es que de todos sufrimos alegremente como víctimas inocentes, hasta incluyendo nuestra muerte, mientras podamos decir, he aquí, hermano, de tu mano muero. Texto capítulo 27, sección primera, párrafo 4, oración 6. No solo tenemos que ver la maldad del plan del ego, sino su locura. Además, no funciona si nos hace felices, si no nos hace felices. Sin embargo, estas relaciones tan llenas de juicio y odio pueden convertirse en las aulas amorosas cuando cambiamos de maestros. Este cambio permite a Jesús enseñarnos cómo convertir el ataque en una llamada de ayuda y de amor. Texto capítulo 12, sección primera, párrafo 8, oraciones 6 y 13. Una llamada que existe igualmente en todos nosotros, una llamada que el Espíritu Santo no puede dejar de responder si lo invitamos a entrar. Párrafo 10.1. Así verás alternativas para elegir en términos que hacen que la elección sea significativa y mantendrás tu mente tan libre de culpa y dolor como Dios mismo quiso que fuera y como es en verdad. Comentario. La verdadera alternativa no es matar o ser matado por el ego. O tú o yo somos el pecador, uno vive y el otro muere. Nuestra elección significativa es, ¿qué profesor quiero? El uso de la mente de Jesús aquí es importante porque me dice que el problema no es mi cuerpo, sino el sistema de pensamiento que he elegido. La culpa no está en ti como cuerpo, ni en mí, está en mi mente donde lo puse. Porque yo puse la culpa ahí. Puedo cambiar de opinión al respecto. Esa es la única forma en que puedo liberarme de ella. Párrafo 10.2.4. No son más que mentiras las que condenarían. En realidad, lo único que hay es inocencia. El perdón se interpone entre las ilusiones y la verdad, entre el mundo que ves y el que está más allá, entre el infierno de la culpa y la puerta del cielo. Comentario.
El perdón nos lleva al mundo real, la puerta más allá de la cual está el cielo mismo. Aunque en sí mismos es una ilusión, el perdón se interpone entre las ilusiones del ego y la verdad de Dios. Es la ilusión final que deshace la creencia en todos los demás. En un pasaje que hemos visto en parte, leemos: el perdón puede ser llamado una especie de ficción feliz, una manera en la que el ignorante puede cerrar la brecha entre su percepción y la verdad. El perdón también es un símbolo, pero como símbolo de su voluntad solamente, no puede ser dividido. Y así, la unidad que refleja se convierte en su voluntad. Es la única cosa que queda en el mundo en parte y sin embargo el puente al cielo. Clarificación de términos, término 3, párrafo 2, oraciones 1 y 5. El perdón es, pues, el reflejo de la verdad, deshacer las mentiras del pecado y la separación que condenarían. Una vez deshechos, desaparecen en la verdad que nos espera más allá del mundo real, la hermosa puerta del cielo en la cual la unidad de nuestro ser es restaurada finalmente a nuestra conciencia. Al otro lado de este puente, tan poderoso como el amor que lo bendijo, están todos los sueños de maldad y de odio y ataque que se llevan silenciosamente a la verdad. Comentario. En este pasaje el puente es el perdón. En otros lugares es el Espíritu Santo o el mundo real. El uso del símbolo por parte de Jesús es vago, pero su contenido de llevar ilusiones a la verdad sigue siendo consistente. Aquí, el perdón cierra la brecha entre las ilusiones del ego y el mundo real. Párrafo 11, 2, 4. No son guardados para hincharse y fanfarronear y para aterrorizar al soñador necio que cree en ellos. Ha sido suavemente despertado de su sueño al comprender que lo que creía que había visto nunca estaba allí, y ahora no puede sentir que se le ha negado todo escape. Comentario. Ahora tenemos una verdadera esperanza en la que el escape se convierte en un pensamiento significativo. En el plan del ego, escapar significa esconder nuestro pecado, pero experimentarlo en otro, creyendo así que estamos libres de él. El verdadero escape deshace la creencia de la mente en el pecado, que es el principio del sueño, y el perdón es el medio gentil de Jesús para despertarnos de las pesadillas del ego, como recordamos. Tan temeroso es el sueño, tan real, que no podría despertar a la realidad sin el sudor del terror y un grito de miedo mortal, a menos que un sueño más suave precediera a su despertar y permitiera que su mente más tranquila acogiera, no temiera a la voz que llama con amor a despertarlo. Un sueño más suave en el que su sufrimiento fue sanado y en el que su hermano era su amigo. Dios quiso que se despertara suavemente y con alegría, y le dio los medios para despertar sin temor. Texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 13, oraciones 4 y 5. Una vez más, el medio feliz y gentil es el perdón, nuestra única esperanza para un escape duradero del sueño del ego, de odio y miedo. Párrafo 12. No tiene que luchar para salvarse, no tiene que matar a los dragones que creía que lo perseguían. Tampoco necesita levantar las pesadas paredes de piedra y puertas de hierro que pensó que lo harían seguro. Puede quitar la pesada e inútil armadura hecha para encadenar su mente al miedo y la miseria. Su paso es ligero y al levantar el pie para avanzar, una estrella se queda atrás para señalar el camino a los que le siguen. Comentario.
Este es también un párrafo importante. Creemos que tenemos que luchar contra el pecado, lo que significa luchar contra la hostilidad en otras personas, las prácticas injustas en el mundo o los pecados de nuestros propios cuerpos. Muchos sistemas religiosos, por ejemplo, enseñan a sus seguidores a luchar contra el pecado en sí mismos, deseos de sexo, comida o cualquier forma de placer. Así se localiza el pecado en el cuerpo, no en la mente, y ya sea que el pecado se encuentre en el tuyo o en el mío, estamos justificados para luchar contra él. Esta necesidad de oponerse al pecado tiene sus raíces en la creencia inconsciente de que el pecado está en mi mente. He matado y seguiré matando para preservar mi existencia. Proyecto ese pensamiento de asesinato y lo veo en ti, haciéndote a mi propia imagen y semejanza. Por eso te oigo decir que para preservarte debes matarme. Ahora estoy justificado en defenderme, que es el tema principal de la siguiente lección. Si me defiendo, soy atacado. Libro de ejercicios, lección 135. Yo, el rostro de la inocencia, no tengo otra opción que luchar para preservar mi existencia, una justificación para el ataque que hemos visto describir a Jesús. Este aspecto puede llegar a enfurecerse, porque el mundo es malvado e incapaz de proveer el amor y refugio que la inocencia merece. Y así, este rostro se moja a menudo de lágrimas ante las injusticias que el mundo concede a los que serían generosos y buenos. Este aspecto nunca hace el primer ataque, pero cada día cientos de pequeñas cosas hacen pequeños ataques a su inocencia, provocándola a la irritación y al fin para abrir el insulto y el abuso. Texto capítulo 31. Sección quinta, párrafo 3. Así estamos luchando continuamente contra el pecado, contra los contaminantes del mundo, por ejemplo, para proteger nuestro cuerpo físico contra las cosas terribles que la gente nos hace, para proteger nuestro cuerpo psicológico o contra el pecado que creemos que está dentro de nosotros, necesitando ser rígidos, estrictos y disciplinados para protegernos contra pensamientos y comportamientos pecaminosos. Todo esto cae muy bien dentro del plan del ego, porque hace que el pecado sea real, lo cual establece la realidad del yo separado que debe ser defendido por una vida de lucha y batalla. En la primera regla de decisión, Jesús dice: no luches contra ti mismo. Texto capítulo 30, sección primera, párrafo 1, oración 7. En otras palabras, sé consciente de tu ego, pero no luches contra él. No solo necesitas luchar contra los pensamientos del ego de otra persona. Jesús aconseja: no necesitas luchar contra los tuyos. En el manual se refiere a estos como pensamientos mágicos y destaca la importancia de cómo lidiar con estos intentos ilusorios e inadaptados de preservar la identidad de nuestro ego. El cómo tratar con la magia se convierte así en una lección importante que el Maestro de Dios debe dominar. Su primera responsabilidad en esto es no atacarlo. Sin un pensamiento mágico despierta ira en cualquier forma, el Maestro de Dios puede estar seguro de que está fortaleciendo su propia creencia en el pecado y se ha condenado a sí mismo. También puede estar seguro de que ha pedido que la depresión, el dolor, el miedo y el desastre vengan a él. Que recuerde entonces que no es esto lo que enseñaría, porque no es esto lo que aprendería. Manual para los maestros, pregunta 17, párrafo 1, oraciones 4 y 8. Por lo tanto,
Solo se les pide que estén conscientes de estos pensamientos mágicos y hechos pecaminosos. No te sientas culpable por ellos, dice Jesús, ni los juzgues como pecadores, porque esto lleva a la proyección que construye una barrera entre tú y otro, que entonces se convierte en el depositario de tu pecado. Jesús te pide en cambio que aceptes su ayuda para mirar tu miedo a Él, porque es ese miedo al amor el que tú calificaste de pecado. Además, es tu necesidad de defenderte contra el pecado lo que te ha forzado a luchar contra todos los demás en el mundo. Como siempre, Jesús te insta a que regreses a la fuente del problema, la parte de tu mente que tomó la decisión. Estoy mejor por mi cuenta, fuera del amor de Dios. Tu parte es meramente regresar tu pensamiento al punto en que el error fue cometido y entregarlo a la expiación en paz. Texto capítulo 5, sección séptima, párrafo 6, oración quinta. El principio de expiación del Espíritu Santo refleja el amor de Dios, que es el todo en todo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 28. Citado también en un curso de milagros. Por ejemplo, texto capítulo 7, sección quinta, párrafo 7, oración 4. En este amor mi yo no es nada, pero en mi reino Dios es la nada y yo el todo. Yo soy el todo en todo. Esta usurpación es nuestro pecado y sin embargo no es más que un error tonto que no tuvo ningún efecto en el todo. Quien es el todo fuera del cual no hay nada. Por lo tanto, no tengo que luchar contra los dragones del ego, ya sea en el mundo en general, en mis relaciones especiales o, sobre todo, en mí mismo. Si peleo, los hago reales. La famosa declaración bíblica es apropiada aquí. No resistir el mal. Mateo, capítulo 5, versículo 39. Cuando te resistes al mal, refuerza su presencia, ya que no te opones a algo que no habías juzgado primero como una amenaza. Es una pena que el Dios bíblico nunca prestó atención a esa línea, porque la Biblia, en su totalidad, se basa en su resistencia al mal, reaccionando al pecado percibido de su Hijo. Por lo tanto, todo lo que necesitas hacer con el mal es sonreír suavemente y darte cuenta de que no es así, siendo simplemente un pensamiento tonto sin efectos. Esto es importante de entender a medida que te vuelves cada vez más consciente de tu ego, un riesgo ocupacional de cualquier estudiante del curso. Es tentador desesperarse porque el ego nunca parece cambiar y siempre está contigo. No hay que desesperarse, nunca cambia. Lo que cambia es el profesor con el que eliges mirar a tu ego. Hemos visto que desde el principio el ego ha sido 100% asesinato y maldad, egoísta, egocéntrico y preocupado con su propia especialidad. Esta es una constante, lo que cambia es cómo lo vemos, con gentileza y bondad en lugar de culpabilidad y juicio. Así que Jesús nos insta a enfocarnos en la corrección, no en las sombras del problema aparente. Concéntrate solo en esta, nuestra voluntad, y no te molestes en que las sombras la rodeen. Por eso es por lo que viniste. Si pudieras venir sin ellos, no necesitarías el instante santo. No vengas a ella con arrogancia, asumiendo que debes lograr el estado que su llegada trae consigo. El milagro del instante santo reside en tu disposición a dejar que sea lo que es, y en su disposición para esto se encuentra también su aceptación de sí mismo como debe ser. Texto capítulo 18,
Sección cuarta, párrafo 2, oraciones 4 y 9. Nos aceptamos a nosotros mismos como debemos ser por nuestra voluntad de mirar al yo sombra del ego, hecho como sustituto del yo glorioso que Dios creó. Luchar contra la sombra refleja nuestra perturbación por nada, tomando en serio la diminuta y alocada idea. Texto capítulo 27, sección octava, párrafo 6, oraciones 2 y 3, que refuerza su realidad en nuestras mentes engañadas. Sin embargo, mirar suavemente al ego con el amor de Jesús a nuestro lado asegura que sus pesadas paredes de piedra y puertas de hierro desaparecerán suavemente en su propia nada. Una vez más, no luchamos contra los egos de los demás y ciertamente no luchamos contra ellos en nosotros mismos. Miramos con el amor de Jesús y en ese momento una estrella se queda atrás. La estrella simboliza el perdón, señalando el camino a seguir por los demás, diciendo que nuestra elección por el perdón del Espíritu Santo es también suya, porque el mismo Maestro está en ellos. Así nos convertimos en un ejemplo resplandeciente, como Jesús es nuestro ejemplo resplandeciente de cómo es uno que ha hecho la elección correcta. Puede que no lo hagamos todo el tiempo, pero en este instante hemos liberado nuestros juicios contra los demás y contra nosotros mismos. Nuestra relación con Jesús nos permite elegir su estrella del perdón, como nos refleja el poema de Helen, La forma de la estrella. El mundo puede ser para nosotros una estrella resplandeciente, porque representa un pensamiento de Dios. Su Hijo permanece donde quiere que esté y no se pierde ni un solo latido en el canto del cielo dentro del resplandor silencioso de la estrella. Esa es la silenciosa respuesta a la búsqueda que el mundo ha puesto, pero que no existe. Los dones de Dios, página 66, párrafo 13.1. El perdón debe ser practicado. Comentario. Esta es una línea que necesita ser resaltada y leída una y otra vez. Entender la teoría del perdón de un curso de milagros no significa nada si no la practicas y, volviendo al párrafo 9, te ves a ti mismo acusando a otros, preguntándote a ti mismo, ¿me acusaría de hacer esto? La respuesta correcta es sí, ciertamente lo haría, porque eso significa que existo y mi identidad permanece segura. Yo pretendo que no me estoy acusando a mí mismo, como pretendo que te estoy acusando a ti, pero inconscientemente me acuso con gusto de pecado porque eso, una vez más, prueba mi realidad. Si soy impecable e inocente, yo como ego ya no existo. No conozco mi identidad, pero conozco mi yo separado y pecaminoso, que es atestiguado por mis juicios, nacido del trato injusto que sufrí a manos de otros. Así que Jesús dice que las siguientes palabras son aterradoras para el mundo separado. No sé lo que soy y por lo tanto no sé lo que estoy haciendo, dónde estoy o cómo mirar al mundo o a mí mismo. Texto capítulo 31, sección quinta, párrafo 17, oración 7. Es por eso que debemos aprender a decir y significar esas palabras. Sin embargo, en este aprendizaje nace la salvación y lo que eres te dirá de sí mismo. Texto capítulo 31, sección quinta, párrafo 17, oraciones 8 y 9. El costo de nuestro sí es la salvación, recordar lo que somos. Párrafo 13.1. El perdón debe ser practicado porque el mundo no puede percibir su significado ni proporcionar una guía para enseñarle su beneficencia.
Comentario. El perdón tiene que ser practicado porque el aprendizaje del mundo, la proyección de lo que deseamos aprender de él, se opone a él. El mundo dice que el pecado es real, demostrado por el cuerpo victimizado. La meta de todos es mantener el yo separado, pero entregar el pecado asociado con él. Ponemos la cara de la inocencia para justificar y validar el autoconcepto de un yo dañado del cual el mundo es responsable. El aprendizaje del mundo se construye sobre un concepto del yo ajustado a la realidad del mundo. Le queda bien. Para ello, es una imagen que se adapta a un mundo de sombras e ilusiones. Aquí camina en casa donde lo que ve es uno con él. La construcción de un concepto del yo es para lo que sirve el aprendizaje del mundo. Este es su propósito, que vengas sin un yo y lo hagas a medida que avanzas. Y cuando llegas a la madurez, la has perfeccionado para encontrarte con el mundo en igualdad de condiciones, en armonía con sus exigencias. Un concepto del yo es hecho por ti. El concepto del yo que el mundo enseñaría no es lo que parece ser, porque está hecho para servir a dos propósitos, pero uno de los cuales la mente puede reconocer. La primera presenta la cara de la inocencia, el aspecto sobre el que se actúa. Es este rostro el que sonríe y encanta e incluso parece amar. Texto capítulo 31, sección quinta, párrafo 1, oraciones 1 y 2, párrafo 1 y oraciones 4 y 7. La segunda cara, como se discute en la sección siguiente, es la cara oculta del odio, el sueño secreto en el que somos el asesino pecaminoso. Texto capítulo 27, sección séptima, párrafo 11, oraciones 12 y 2, que la cara de la inocencia busca ocultar. El disfraz es tan efectivo que necesitamos un guía que nos enseñe exactamente lo contrario de todo lo que el mundo ha enseñado y de hecho exactamente lo contrario de lo que muchas espiritualidades han enseñado. Por lo tanto, el perdón requiere una gran cantidad de práctica para deshacer la resistencia a reconocer la verdad de nuestro ser y la falsedad de nuestro ser. Recuerda esa encantadora frase resumida: no me olvide de mí mismo es nada, pero mi ser es todo. Lección 358, párrafo 1, oración 7, párrafo 13.2.4. No hay pensamiento en todo el mundo que conduzca a ningún entendimiento de las leyes que sigue, ni del pensamiento que refleja. Es tan ajena al mundo como su propia realidad y sin embargo, une tu mente con la realidad que hay en ti. Comentario. El perdón no es nuestra realidad, sino que forma el vínculo entre las ilusiones del pecado y la verdad de la expiación, tanto en nuestras mentes como en las nuestras. El perdón, tal como el mundo lo conoce, es ajeno al perdón genuino, pues hace que el error sea real mientras lo pasa por alto. Mantiene la validez del mundo separado y no reconoce que todo aquí es un sueño de nuestra propia elección, no en un pasado lejano, sino ahora, porque todo, tanto lo correcto como lo equivocado, ocurre en el mismo instante. El verdadero perdón nos eleva por encima del sueño del tiempo y del espacio, y miramos hacia abajo con Jesús sobre nosotros mismos y le oímos decir: hermanos míos, en el sueño, lo que piensan, sienten y perciben no es la verdad. Ahora sigue un ejercicio específico de perdón. Párrafo 14.1. Hoy practicamos el verdadero perdón para que el tiempo
de la unión no se retrase más. Comentario. Nuestro perdón de otro, en realidad, nuestras proyecciones, nos acelera a lo largo del camino que nos une con nuestro verdadero ser, cuyo recuerdo está guardado para nosotros en nuestras mentes. En un nivel práctico, esto significa que cuando no perdonamos e insistimos en que tenemos razón y sabemos mejor que Jesús, creyendo que retener el amor es preferible a extenderlo, es porque no queremos volver a la verdad. Si el perdón es el único medio de recordar quiénes somos como el verdadero Hijo de Dios, entonces adoptar la forma de perdón del ego es el medio de permanecer dormidos y no regresar a casa. Si fuéramos realmente honestos, por lo tanto, diríamos: quiero ser un individuo y mantener mi singularidad, y no quiero perder mi yo separado. Si tomo la mano de Jesús y camino a través de la ilusión del ego, seguramente perderé esta particularidad. Mi desaparición en la unidad del cielo significa que la separación se ha ido, y esto es lo que me asusta. La verdadera honestidad, entonces, admite que no queremos volver a casa y por lo tanto no queremos a Jesús como nuestro maestro. En su lugar, elegimos el ego, que preserva nuestra identidad y la mantiene sacrosanta. Así Jesús nos explica, con palabras que ya hemos visto, lo que implica unirse a Él. Cuando te unes conmigo, te estás uniendo sin el ego, porque he renunciado al ego en mí mismo y por lo tanto no puedo unirme al tuyo. Nuestra unión es, por lo tanto, el camino para renunciar al ego en ti. La verdad en ambos está más allá del ego. Texto capítulo 8, sección 5, párrafo 4, oraciones 1 y 3. El perdón, una vez más, es el medio de recordar esta verdad, mientras que retener los agravios nos permite olvidar. Jesús quiere que veamos la conexión causal entre aferrarse a los juicios, ya sean abiertos o encubiertos, y nuestra infelicidad y dolor. Solo entonces podremos darnos cuenta de que nuestra angustia viene de una decisión que dice: no quiero volver a casa y volver a unirme a la verdad de quién soy como el Hijo de Dios. Así que elijo no perdonar. Párrafo 14.2.3. Porque queremos encontrarnos con nuestra realidad en libertad y en paz. Nuestra práctica se convierte en los pasos que iluminan el camino para todos nuestros hermanos que nos seguirán a la realidad que compartimos con ellos. Comentario. Ya que las mentes están unidas, un hermano es todo hermanos. Cuando dejo ir mis quejas en el instante santo y me doy cuenta de que tú y yo somos uno, tanto en ilusión como en verdad, también me doy cuenta de que soy uno con la filiación. Al final de la escalera de la oración, cuyo perdón me ha ayudado a ascender, digo a todos los que vienen a orar conmigo: no puedo ir sin ti, porque tú eres parte de mí. Y así es en realidad. Ahora puedes orar solo por lo que realmente compartes con Él, porque tú has entendido que Él nunca se fue, y tú, que parecías solo, eres uno con Él. Canto de la oración, capítulo 1, sección 5, párrafo 3, oraciones 9 y 12. El pensamiento de unidad de mi mente es como un faro de luz que dice a todos, como la luz de Jesús: la decisión que yo tomé, tú también puedes tomarla. Párrafo 14.4.6. Para que esto se cumpla, demos un cuarto de hora 2 veces hoy y pasémoslo con el guía que entiende el significado del perdón y que fue enviado a nosotros para enseñarlo.
Pidámosle a Él: déjame percibir el perdón tal como es. Comentario: esto significa que primero debo ver el perdón como no es y ser honesto conmigo mismo de que he elegido el ego como mi guía. Así, la primera mitad de esta lección hablaba del perdón del ego y la mayoría de las secciones en el texto también comienzan presentando el sistema del pensamiento del ego. Párrafo 15.1.2. Entonces escoja un hermano según él lo guíe y cataloga sus pecados, como uno por uno cruzan su mente. Asegúrate de no pensar en ninguno de ellos, pero date cuenta de que estás usando sus ofensas, sino para salvar al mundo de todas las ideas de pecado. Comentario: en otras palabras, los pecados que percibo en ti se convierten en un aula en la que aprendo que el pecado es una ilusión. Por eso la palabra está entre comillas. Si el pecado es ilusorio, también lo son la separación y el especialismo. La verdad es que somos uno, la verdad que salva al mundo. Esto no tiene nada que ver con nada externo, porque no hay nada externo que salvar. Somos salvados del sistema de pensamiento que dice que la individualidad es real y que nuestro egoísmo está justificado. Así pues, Jesús habla del mundo que termina en una ilusión como empezó. Así, sin embargo, su final será una ilusión de misericordia, la ilusión del perdón completo, sin excluir a nadie, sin límites en la mansedumbre. Lo cubrirá, escondiendo todo el mal, ocultando todo el pecado y terminando con la culpa para siempre. Así termina el mundo que la culpa había hecho, porque ahora no tiene sentido y se ha ido. Manual para los maestros. Pregunta 14, párrafo 1, oraciones 2 y 5. Jesús nos pide que miremos directamente a los pecados de otros para que podamos recordar nuestra proyección, el paso necesario para el perdón y la sanación. Ya que las mentes son una, nuestra sanación es la sanación del mundo. Así pues, Jesús usa lo que hicimos para dañar como instrumento de ayuda. Texto capítulo 25, sección 6, párrafo 4, oración 1. Párrafo 15.3. Considera brevemente todas las cosas malas que pensabas de él y pregúntate cada vez: ¿me condenaría por hacer esto? Comentario: al hacer una lección como esta, usualmente pensamos en nosotros mismos y condenamos a hacer el cuerpo. Es casi imposible no hacerlo, pero necesitamos recordar que el pecado del que acusamos a nuestro hermano es una proyección del pecado del que nos acusamos a nosotros mismos. Podemos identificar el pecado con sentimientos y comportamientos que no son amorosos. Sin embargo, estos solo ensombrecen los pensamientos pecaminosos en nuestras mentes. Por lo tanto, tenemos que volver allí para elegir de nuevo. Lo que nos acelera en este proceso de perdón es aceptar que no sabemos nada y que Jesús lo sabe todo. Nuestras percepciones no son verdaderas, no pecaminosas, malvadas, sino irreales porque se basan en la separación. Es una ilusión de nosotros mismos que hemos proyectado, dando lugar a una ilusión de ataque. Trabajando al revés, Jesús usa nuestros pseudoataques a otro como el vehículo, el camino real de Freud, para perdonar nuestros pseudoataques a nosotros mismos. Así somos sanados y nuestro hermano con nosotros. Párrafo 16.1.3. Que se libere de todos los pensamientos que ustedes tenían sobre el pecado en él. Y ahora estás preparado para la libertad.
Si has estado practicando hasta ahora en buena voluntad y honestidad, comenzarás a sentir un levantamiento, un aligeramiento de peso sobre tu pecho, una profunda y cierta sensación de alivio. Comentario. La carga que sentimos, la presión del peso sobre nuestro pecho, es la culpa. Como dice Jesús, no tienes idea de la tremenda liberación y profunda paz que viene de encontrarte a ti mismo y a tus hermanos totalmente sin juicio. Texto capítulo 3, sección sexta, párrafo 3, oración 1. Comentario. El juicio es un arma importante en el plan del ego para salvarnos de la culpa que hicimos realidad en nuestras mentes. Para corregir ese error, ahora consideremos los juicios como salones de clase en los que nuestro nuevo maestro vuelve sobre nuestros pasos con nosotros, revelando su punto de origen. Jesús nos dice que nuestros juicios surgieron de la creencia de la mente en el pecado y la culpabilidad y nuestra necesidad de escapar de ellos, viéndolos en otro. Es por eso que necesitamos adictivamente encontrar fallas con otras personas. Nuestros juicios vienen, como hemos visto repetidamente, de la necesidad de proteger nuestra individualidad, negando el pecado en nosotros mismos y viéndolo en alguien más. Esta, entonces, es la carga del juicio bajo el cual vivimos. El problema es que no nos hemos acostumbrado tanto a ello que ni siquiera somos conscientes de que estamos viviendo bajo tal locura del ego. Estar aquí es una carga tremenda porque no estamos con Dios y hemos negado nuestra realidad como espíritu. Necesitamos reconocer esto antes de que podamos dar el siguiente paso de darnos cuenta de que no estamos viviendo aquí en absoluto. Sin embargo, no debemos saltarnos estos pasos. Poner una cara feliz en nuestro día no va a funcionar porque eso niega aún más la carga del juicio, haciendo cada vez más difícil entender su naturaleza onerosa, la condición necesaria para dejarla ir. Por lo tanto, Jesús nos enseña el gran costo de aferrarse a los juicios contra otros, la sombra del costo aún mayor de aferrarse a los juicios contra nosotros mismos. Tales juicios no solo son una locura, sino errores tontos y onerosos porque no estamos en paz. Una cosa sería que el asesinato nos hiciera felices, pero no lo hace. Y no podemos seguir fingiendo que culpar a los demás y vernos como víctimas inocentes trabajan para nosotros. Cuando finalmente dejemos ir el juicio de los demás y de nosotros mismos, experimentaremos milagrosamente este cierto sentimiento de alivio. Párrafo 16.4. El tiempo restante debe dedicarse a experimentar la fuga de todas las cadenas pesadas que trataste de imponer a tu hermano, pero que fueron impuestas a ti mismo. Comentario. Este yo es la mente, no la persona que pensamos que somos y que vemos cada mañana en el espejo de nuestro baño. Párrafo 17.1. El perdón debe ser practicado a lo largo del día, porque todavía habrá muchas veces en que te olvides de su significado y te ataques a ti mismo. Comentario. Como digo cada vez, porque Jesús lo dice cada vez, el perdón no significa nada si no lo practicas. Él te dice aquí cómo lo hace a lo largo de todo el cuaderno, que habrá momentos del día en los que no harás lo que Él te pide. Es entonces cuando necesitas practicar más para estar verdaderamente consciente de tu tolerancia hacia la mente errante. Texto capítulo 2,
sección sexta, párrafo 4, oración 6, que te ha llevado desde tu hogar en la mente de Dios hacia el ego y luego hacia el pecado y la culpa que proyectas hacia los demás. El ego así te hace concentrarte en lo que otros cuerpos hacen para herirte o en lo que hacen para hacer que tu cuerpo se sienta mejor. El énfasis está claramente en el cuerpo y no en la mente. Por lo tanto, Jesús te instruye a estar atento a lo rápido que te deslizas de la verdad a lo que el ego te dice. El problema no está en ti, la mente, sino en todos los demás, el cuerpo. Párrafo 17.2. Cuando esto ocurra, permita que su mente vea a través de esta ilusión mientras se dice a sí misma. Comentario. No podemos ver a través de la ilusión a menos que le pidamos ayuda a Jesús. De hecho, el perdón sin su ayuda es imposible, por lo que nos esforzamos por hacer las cosas por nuestra cuenta y practicamos el perdón para destruir. Y entonces Jesús nos hace decir, párrafo 17.3.5, déjame percibir el perdón tal como es. ¿Me acusaría de hacer esto? No voy a ponerme esta cadena encima. Comentario. Jesús apela a nuestros motivos egoístas diciendo que debemos perdonar no porque sea maravilloso, noble y santo o porque Él nos lo diga, sino porque nos sentiremos mejor. Es esencial que veamos la conexión causal entre nuestra decisión de estar separados de Él y su efecto, la cadena de dolor que ponemos sobre nosotros mismos. ¿Vale la pena sufrir para que otra persona se sienta culpable? Esta locura no tiene sentido para una persona cuerda. Por lo tanto, pídele a Jesús que te ayude a darte cuenta de que tus juicios contra otros son ataques solo contra ti mismo. Te mereces algo mucho mejor que eso. Párrafo 17.6.7. En todo lo que hacen, recuerden esto. Nadie es crucificado solo, y sin embargo nadie puede entrar al cielo por sí mismo. Comentario. El Hijo de Dios es uno, y por eso, si busco crucificarte, me estoy crucificando a mí mismo. Esto deshace el juego del ego del balancín, en el que uno está abajo y el otro arriba. Te crucifico hasta que desciendas, permitiéndome a mi ser resucitado mientras subo. El perdón solo funciona si me doy cuenta de que lo que te hago a ti, me lo hago a mí mismo. Recuerda que el ego no entiende la igualdad, sino solo la diferencia. El ego enseña que tú y yo somos diferentes. Uno es pecador y el otro no tiene pecado. Sin embargo, el Espíritu Santo enseña que tú y yo somos lo mismo. Compartimos el sistema de pensamiento del ego y el camino a casa. Cuando Jesús dice, nadie puede entrar en el cielo por sí mismo, quiere decir que yo no puedo entrar en el cielo a expensas tuyas, como tampoco podría haber entrado en mi propio cielo, el cielo del ego, a expensas de Dios. Como dice en el texto, la salvación es una empresa de colaboración. Texto capítulo 4, sección sexta, párrafo 8, oración 2. ¿Juntos o no juntos? Texto capítulo 19, sección cuarta, párrafo 12, oración 8. El arca de la paz entra de dos en dos. Texto capítulo 20, sección cuarta, párrafo 6, oración quinta. Esto no significa que literalmente camines por el camino conmigo. No tienes que ser consciente de la salvación, ni siquiera existir físicamente. Lo que importa es que no nos veo tan separados. De esta manera, la percepción de las diferencias en mi mente es sanada. Esto ocurre cuando me doy cuenta con alegría y gratitud
de que el maestro que he elegido se ha equivocado y no tiene buenas intenciones. Y el verdadero maestro, Jesús, me guiará suavemente a casa. Lección 134. Permítaseme poder percibir el perdón tal como es. Del libro Viaje a través del libro de ejercicios de un curso de milagros por el Dr. Kenneth Wapnick.